Yo nací en el Cerro y mi padre era un trabajador del puerto, trabajaba en la estiba y era fundador del sindicato. Me acuerdo de la calle Cerrito 163, que a veces me llevaba al sindicato. Mi madre era lavandera y yo era la más pequeña de 4 hermanas, todas trabajamos en textiles. Mis hermanas mayores y yo entré a trabajar en el año 53, antes de cumplir los 14 años. En ese momento, bueno, el Cerro era un lugar de mucho movimiento. La calle Grecia estaba llena de comercios y la industria de la carne, a pesar de que venía en crisis, estaba todavía entera, ¿no? No habían cerrado del todo, estaban en eso de cerrar los frigoríficos. Y había un gran movimiento social. Y en ese momento había huelgas en muchos lados. Se había pasado las medidas prontas de seguridad, algunos gremios habían quedado tocados, pero se estaba reconstruyendo el movimiento sindical. Primero entré al Consejo del Niño, después pasé para prematuros y ahí hice un curso de enfermera especializada en recién nacidos y prematuros. Entonces empecé a vincularme a la federación porque se hizo una ocupación por el horario de trabajo. Trabajábamos 8 horas, pedíamos las 6, que se lograron, con mucho esfuerzo, pero se lograron. Y ahí empecé la militancia gremial. Mi padre, Eusebio Fontora, trabajó en el Espinillar como cañero, junto a mis hermanos, y ahí es cuando yo, en la primera marcha, salgo con mi padre, en el año 1959, desde el Espinillar, con el sindicato de URDE, Unión de Regadores y Trabajadores de Salto. Ahí en ese lugar, por primera vez, conozco, siendo muy chica, a Raúl Sendic, el bebé, como lo decían. Más tarde, voy para Bella Unión y ahí empiezo, no inmediatamente, sino era muy joven, empiezo a trabajar junto a los compañeros de UTA y ya junto al compañero Raúl Sendic. Cuando se da el golpe de Estado, bueno, se cierran todas las escuelas y nosotros quedamos, era una actividad justamente como está descentralizada, ¿no es cierto?, en la que, bueno, con los compañeros de escuela, con nosotros más o menos que nos conocíamos, íbamos viendo, pero que era muy difícil realizar los contactos, ¿no es cierto?, y todo eso. Y empieza el momento de las citaciones. En el caso mío, a mí me citan a fines del 74, el último día de clase, y me citan de la parte jurídica del magisterio. Y bueno, me hacen un sumario, me dejan con sumario. Y el sumario queda ahí, medio durmiendo, durmiendo el sumario, pero inhabilitada para trabajar, inhabilitación de título, etc. Para mí fue un momento muy difícil, como para todo el mundo, ¿no es cierto?, porque pocas aperturas tenías, y yo, además, el 16 de julio del 73, casi con el golpe de Estado, mi esposo había tenido un accidente en la carretera yendo hacia Brasil y falleció. Por lo tanto,
estaba sola y con 2 hijos, uno de 5 y otro de 15 años. Si el entorno familiar no está de acuerdo, desde luego que a veces las compañeras que eran buenas militantes o eran buenas oradoras, que en cada conflicto asomaba a alguien con mucha calidad de oradora, después las perdíamos, porque las dificultades en la casa hacía que la compañera abandonara la militancia gremial. Y en la dirección del gremio había poquísimas compañeras, Me recuerdo Delia Maldonado o Claoma Costa, que estaban en la dirección del gremio, Irene Pérez, pero que no eran muchas, siendo que el gremio textil la mayoría son mujeres. No se correspondía la representación en la dirección del gremio. Por lo tanto, las mujeres que quedábamos era porque estábamos o solteras o no teníamos responsabilidad en el entorno familiar, ¿no? Yo defendía mi lugar de militar y lo hacía porque lo tenía muy claro y para mí fue muy importante mi estadía en el sindicato. Yo aprendí desde los 14 años, mi adolescencia la pasé adentro de la fábrica y adentro del sindicato y defendía mi lugar. Me costaba, porque mi madre se enojaba conmigo y me decía, sos igual que tu padre. Yo no sé si estaba bien o estaba mal ser igual que el padre, pero lo que sí sabía que yo tenía que ir. Entonces entraba, me despidieron de ahí de la fábrica, nos despidieron a muchos y yo busqué en la industria textil volver a trabajar en el mismo gremio, porque era mi sindicato, lo sentía. Tuve problemas porque tenía hijos chicos, pero con una madre excelente que me los cuidó siempre. Ella se quedaba con los chiquilines, 3, y yo me iba a militar o a la federación. Luego de una elección que hubo ahí, pasé al gremio, ya directamente, de la federación, que estuve en finanzas. Bueno, ahí me movía como podía, porque era tan escasa la plata que ingresaba. Entonces seguí, y después pasé para la CNT. El horario iba de las 5 de la mañana a las 4 de la mañana, a las 10 de la noche, no importa, el horario no importa, lo que importa es que ese compañero, como es afral, lo que tiene que hacer es trabajar lo máximo para poder llevar unos pesos más a la casa. Esa situación de mayor explotación, considerada no por nosotros, sino por quienes estudiosos de historia, considerada una de las mayores explotaciones en el Uruguay, se va organizando, nos vamos organizando. Entonces, nos van enseñando que nosotros tenemos derecho a la vivienda, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la enseñanza y tenemos derecho a algo que hacía muchísimos años en Uruguay existía, que era la ley de 8 horas. Ahí no se conocía, porque se trabajaba de sol a sol. Delia Maldonado y Jorgelina Martínez fueron invitadas a una conferencia internacional que había convocado la FEDIM en Hungría o en Checoslovaquia, no me acuerdo. Y cuando volvieron, creo que fueron en 55, 56, cuando volvieron, nos convocamos las mujeres y hablamos de su viaje, ellas se informaron, y al año siguiente hicimos una conferencia de mujeres textiles, donde hicimos reivindicaciones propias del gremio. Por ejemplo, vieron ellas casacuna en lugar de trabajo o en el barrio, cosa que hicimos nuestra en la petitoria del gremio, a la dirección del gremio, y igual trabajo, igual salario. Y el Congreso Textil fue el único gremio que consiguió igual trabajo, igual salario. El gremio tuvo grandes mujeres luchadoras,
Bella Maldonado, que organizó el tejido de punto con Oklahoma Acosta, que es como vertebrar cuentas de un collar, porque eran talleres pequeños de 4 o 5 que los patrones no dejaban hablar porque estás ahí con el patrón, él trabaja ahí en la mesa también, o sos planchadora o sos surcidora del tejido de punto, están con el patrón. Y ella, puerta por puerta de la fábrica, fueron organizando el tejido de punto. 2 grandes compañeras y otras, ¿no? Blanca Peralta era una compañera que en las asambleas se destacaba. Era muy luchadora y tenía una prestancia que se plantaba en la asamblea, ¿no? Otra que se plantaba en la asamblea era Amanda Villalba, que fue fundadora del sindicato de Fibrates. Y compañeras en cada conflicto surgían. Y esto Rodríguez lo dice en un libro, ¿no? Surgían y después desaparecían a los 2 años. Es decir, que iban vertebrando cosas, pero luego las perdíamos por la vida misma, ¿no? Pero realmente las compañías hicieron grandes aportes. Entrar adentro de un sindicato en aquel momento, y yo lo viví personalmente, fue muy difícil. Difícil hacia afuera y difícil hacia adentro. Hacia afuera, porque ser sindicalista y ser mujer era ser comunista. En el interior siempre nos tildó así. Pero además de ser comunista, éramos prostitutas. ¿Por qué? Porque como nosotros salíamos con los compañeros que estábamos militando dentro del trabajo, y no era mi compañero, sino que eran otros compañeros, éramos prostitutas. Éramos vistas como comunistas y prostitutas. El primero fue en el 69, cuando iba a trabajar. Yo entraba a las 6 de la mañana, ahí en Cerro Largo y Sierra, un poquito más por el puente. Ahí me agarraron, no recuerdo bien, pero creo que 2 o 3 hombres, y me pegaron. Y regresé a mi casa como pude. Después fue la otra, también en el 69. Todos tenían la misma característica, que me agarraban y me pegaban y me decían que iban a morir uno de mis hermanos. ¿Qué conclusiones saqué de todo esto? Que nosotros en Sayago somos una familia muy conocida, de una militancia permanente en el Partido Comunista, que en ese tiempo estaba creciendo, en esos años. Y pienso que ellos con todo eso querían aplacar las luchas y querían aplacar también la suba del partido, la suba del Partido Comunista. ¿Por qué me atacaban? Pienso que también era porque, como fui dirigente gremial, la mujer en esos años era más o menos mirada, más o menos, ¿no? Y entonces por eso también lo meto en el contexto de la familia, ¿no? Lo del 85 fue acá en mi casa que entraron. Yo digo que era un policía porque la forma, él tenía muy bien afeitado, un bigote bien recortado, prolijamente vestido, y entró por la ventana de mi cuarto, que yo estaba acostada. Bueno, me pegó y después se fue. A ella en la cara le hicieron la esvástica, a mí en la pierna derecha, 2 veces la esvástica. Y a esta chiquilina, mi hermana, que era una chiquilina de 16 años, también la agarraron 2 veces. Los de ella, yo no sé, porque empezaba la militancia, era una chiquilina, 16 años, pero era la hermana, ¿no? La hermana de los Guarnieri. Se arma un conflicto en el sindicato de arroceros, que hacen una marcha a Montevideo. Entonces las mujeres quedaban solas allá
porque allá había la vivienda de muchos trabajadores, estaban adentro del ingenio, ¿no? Y pasé como un mes y medio con ellas ahí. Íbamos a distintas arrozales al anochecer y se hacía una asamblea de mujeres ahí nomás, por ahí sentadas en troncos o en el suelo, y se hablaba. Había mucho miedo, pero también había conciencia de que algo había que hacer, porque no le pagaban el jornal, le daban una tarjeta para comprar en almacén que también era del patrón que estaba dentro del arrozal. Ellas no tenían independencia ninguna y trabajaban para ayudar al jornal del marido, se metían ellas y contaban con sanguijuelas que se te meten en los dedos y hasta con el agua hasta la rodilla. Y tenían el jornal solo del marido y estaban luchando por 8 horas de trabajo. Ellas, en ese año, en el 57, 8 horas de trabajo, pero trabajaban para ayudar al jornal del marido. Y bueno, estaban afiliadas a la CCU, ese sindicato, y luego se salió de la CCU. Se salió con las 8 horas, pero yo, claro, fui a hacer un trabajo puntual, me gustaba mucho trabajar. Siempre me gustó trabajar con los grupos de mujeres. Casi en forma paralela, como se trabajaba por la reconstrucción de los sindicatos, se empieza entre compañeros de diversos gremios, ¿no es cierto? No me refiero solo a magisterio, sino a todos los gremios, a ver el problema de los destituidos que vivían en el país, destituidos que estaban en el exilio, destituidos que estaban presos. Era toda la gama, ¿no es cierto?, que existía. Y nos empezamos a reunir en el año 1983, en AEBU. Allí, las primeras veces serían 50, 60 personas, se decidió entre los compañeros formar una comisión. A mí me nombraron en la presidencia. La sorpresa fue que cada viernes aquello empezamos a registrar, ¿no? Y cada viernes era más, el salón no daba abasto porque venía, pero exactamente lo que pasaba era que venían 100, 150, 200, pero no eran los mismos que habían estado el otro viernes. Llegó un momento que teníamos una acumulación de datos tremenda. Yo creo que hay cosas así que muestran, pero claramente esto, cuando muestran la foto de las marchas de UTA, resulta que muestran la foto de las marchas de UTA y las mujeres no aparecemos. Lamentable. Las mujeres que veníamos en la marcha, que luchamos junto a los compañeros, no aparecemos. En cambio, la primera compañera baleada dentro de una marcha fue la compañera Ana María Silva, compañera que todavía vive, que quedó renga para siempre, que quedó mal para siempre, y que la primera muerta que tuvimos de mayor adentro de una marcha, que murió en 33, fue la compañera Lourdes Pinto. Sentir que era además la primera mujer que iba a hablar después de la dictadura, en un acto grande, ¿no? Es imponente, digo, para uno cuando se sube, no hay ensayos ahí, cuando se sube a la tribuna, ¿no?, al lugar donde vas a hablar, y mirás en aquel momento, lo hacíamos en la Avenida del Libertador, el 1 de mayo, y mirás aquella Avenida del Libertador y la gente que está ahí, y no sabes si vas a arrancar o no, si te va a alcanzar la voz, si no te va a alcanzar. Yo había momentos que decían, no puedo seguir, pensaba para mí, porque forzaba la voz, ¿no? Equivocadamente, después uno va aprendiendo esas cosas. El primer momento cuando subí, ese murmullo que se siente en la calle paró totalmente, y yo dije, ay, que ahora sí que me las tengo que ver para hablar. Bueno, pero apenas largamos y hablamos, el asunto cambió, las compañeras de la Comisión de Mujeres estaban en primera línea y dándote fuerza, y bueno,
es una etapa en mi vida que realmente le recuerdo con mucho cariño, toda la época del trabajo sindical y el tema de las mujeres que me llegó siempre muy hondo. La participación de las compañeras siempre estuvieron. Eso no quiere decir que todos los compañeros llegaron a la dirección. Bueno, yo pienso que lamentablemente llegó pocas compañeras porque las compañeras, como dije anteriormente, siempre se les dio las cosas que por ser mujer se cree que somos nosotros las que tenemos que hacer, las comidas en los campamentos, el cuidar los hijos, el lavar la ropa, y otras compañeras que bueno, que nos rebelamos y que nos ganamos el lugar, pero la peleamos y dijimos que nosotros teníamos el mismo derecho que los compañeros y bueno, logramos estar en la dirección y logramos estar dentro de todo lo que fue las manifestaciones que hizo UTA en cualquier lado que fuera, callejera, en sindicato, donde en la CNT, en ese momento, ahí estuvimos presentes.